¿Y qué es importante sobre la apuesta que vamos a hacer de este CRIM, ¿no? Y te voy a dar solamente un solo dato que me gusta siempre compartirlo porque es muy interesante que hay una razón muy fuerte para una apuesta como esta. Es que, bueno, sí, efectivamente hay muchas enfermedades que con el cambio climático van a ser enfermedades emergentes, que les llamamos reemergentes, porque cosas que estaban bajo control o que ya se pensaba que no se necesitaban más vacunación, pues van a volver con el calentamiento global y el acercamiento del hombre a las áreas boscosas por los proyectos de urbanización masiva, que eso nos pasa mucho aquí en Panamá. Pues vamos a empezar a ver que hay más contacto con vectores, con reservorios, y vamos a empezar a ver esas enfermedades van a empezar a reemerger. Estoy hablando de dengue, de Zika, y lo estamos viendo los aumentos de dengue que son muy fuertes y demás. Entonces eso va a venir a empezar a crecer, y los que piensan un poquito más allá adelante están anticipando que vamos a volver a tener cosas que están en control: malaria, dengue, zika, ese tipo de cosas. Orobouche, correctamente, que es es un virus de la foresta, entonces ya lo estamos viendo que llega al ser humano, ¿no? Pero fíjate que siempre los niños son los más afectados, lógicamente, la población que tiene mayor afectación de esto, pero igual con COVID, adultos, niños, todo el mundo fue vulnerable. No fue una vulnerabilidad de los niños solamente. Pero el hecho más interesante de por qué apostar a este tipo de cosas es porque económicamente hay una razón de ser, y es por cada dólar que se invierte en vacunar a la población, los estados pueden ahorrar 52 balboas en costos asociados a enfermedad y seguridad social. Por cada dólar que yo invierto en programas de vacunación, el estado se ahorra 52 balboas en seguridad social. Y eso en un estado y en una economía cuyo crecimiento económico puede no ser siempre bueno, es muy interesante porque reduce el costo y la inversión del Estado en el servicio de salud. Y eso es muy importante, es un dato muy fuerte, muy sólido, muy sólido, porque tienes de todas las estrategias, la inmunización sigue siendo la que más ahorro le da a los estados. Si pudiéramos prevenir muchas cosas más, el manejo, el volumen de enfermedad, esto se puede mejorar y puede reducir sustantivamente, a tener poblaciones sanas más tiempo, por así decirlo. Entonces, eso es bien interesante como un dato fuerte, ¿no? ¿Por qué nos interesa a nosotros apostar una cosa así? Pues bueno, es que hay una razón económica también, no solamente es la parte humana, que es muy fuerte, pero también hay una dimensión económica que es sumamente interesante, ¿no? Entonces, bueno, de esto lo que quisiera decirte, el mensaje de esta diapositiva es que, bueno, es que centros regionales en América Latina que hacen lo que queremos hacer nosotros existen. Los grandes productores de vacunas en América Latina, por ejemplo, que es la región donde nos estamos concentrando, incluye a Brasil, cuya población es enorme, incluye a Chile, a Colombia, y todos ellos producen para su consumo nacional, no exportan, ni se da a otros países que necesiten ese tipo de vacunas. Ellos producen y Brasil uno lo entiende, ¿no? Porque la población de Brasil solita es un mercado único, o sea, no necesita más mercados, ¿no? De hecho, ellos estaban desarrollando su vacuna para el tiempo de la pandemia. Exactamente, para el tiempo de la pandemia. Manejas bastante información, me alegra mucho. Entonces, esto es bien importante porque este centro, en base a esto, lo que el centro está buscando, por eso es la dimensión regional que te mencioné al principio, es porque nosotros quisiéramos ser un ente líder en la provisión de posibles vacunas y biofármacos para Centroamérica y el Caribe, en donde tenemos un porcentaje interesante de países de ingresos bajos y medios económicamente, y que pudieran beneficiarse mucho de poder tener
costos asociados a logística y demás mucho más económicos, porque por la cercanía de Panamá con la región y el hub logístico, nosotros podemos hacer ofertas de vacunas y medicamentos quizás a más bajos costos para un mercado como tal. Y la otra cosa que es muy interesante también, Aleida, es que aquí tenemos todavía nacimientos por un monto de 1,78 millones de niños al año en la región de Centroamérica y el Caribe, así que hay una población infantil importante, porque demográficamente todavía tienen muchos niños, muchos nacimientos, ¿no? En donde es como el primer target, ¿no? Vamos a tener para proteger primero a los niños y la primera infancia, que es muy importante, ¿no? Así que esto es parte de esa oportunidad que vio el doctor Ortega cuando empezó a construir este proyecto para formar este centro con este enfoque, ¿no? Nosotros nos vamos a enfocar nuevamente en la región, en Centroamérica y el Caribe, y vamos a tratar de realmente convertirnos en un hub leader, ¿no? para esta población. Eso es lo que queremos, es desarrollar esa capacidad como tal, ¿no? Pues tiene su misión y su visión, y estas son las dos cosas grandes que tenemos. Mira, el centro tiene dos fases muy grandes. Mira macro, hacia dónde va a crecer, qué sector va a crecer más en inversión en el mundo, lo que más crece es salud. Ahí va a haber mucha plata en farmacéutica, porque la población se está envejeciendo. Sí. Y hay que tener toda una nueva inversión en todo lo que va a demandar una población mucho más adulta, con más enfermedades crónicas, con más enfermedades degenerativas. Entonces ese es el rubro global, ya la imagen más grande, global. Hay que apostar por ahí, porque eso va a generar mucho dinero, ¿no? Y mucho empleo, sobre todo mucho empleo. Por ejemplo, proyectos como estos pueden abrirle el campo de oportunidades a mucha gente que se está formando aquí en Panamá en química, en física, en informática, en biología. O sea, aquí hay espacio para mucha gente de ciencias básicas, que a veces les cuesta conseguir buenos empleados, entre otras cosas. Entonces, cuando regresé de esa oportunidad, o sea, yo he venido llevando la formación y he venido trascendiendo al campo de políticas públicas, ¿no? Como con las herramientas de la ciencia fui caminando hacia políticas públicas, y eso me encantó muchísimo. Y por eso me enganché al final con el tema del bicentenario, porque me gusta, me apasiona mucho esos temas, entender cómo empoderar a la gente, qué es lo que la gente piensa. Además creo en eso, que el desarrollo es parte de la gente, no es la política pública arriba, es que es la gente la que tiene que cambiar, tiene que hacer las cosas distintas, tenemos que aprender, ¿no? Y eso me encanta mucho, ¿no? Y bueno, esto es parte como de una reconexión con mi verdadera formación, de microbiología. De microbiología. En la Universidad de Notre Dame. De Notre Dame, exactamente. Y me apasiona también, siempre estuvo en mi radar el campo farmacéutico desde que estuve en servicio exterior por el tema farmacéutico y demás. Y cuando el doctor Ortega me abordó para que le apoyara en esto, pues realmente pensé que sería una maravillosa oportunidad, ¿no? Porque gestionar, ¿no? Ahora mi papel es, yo he gestionado muchos proyectos grandes, los informes de desarrollo humano, he gestionado el Pacto Bicentenario, que fue un proceso enorme, de mucha gente, con muchos stakeholders. Esto, para mí gerenciar este tipo de proyectos en casa me parece que es algo que yo puedo hacer, me explico, puedo poner a la gente juntos, puedo entender lo que es la dinámica de lo que requiere esto, puedo construir alianzas, ese tipo de cosas que las aprendí producto de las ejecutorias que he tenido anteriormente, creo que las podía poner al servicio de eso también. Así que, y me da mucho, lo entiendo y lo valoro mucho, porque viniendo desde el tema de desarrollo, el tema de país con desigualdad y demás, yo encuentro que esto se conecta mucho con algo que podemos hacer para contribuir a mejorar la salud de nosotros mismos y de la región, ¿no? Porque esto es un campo que está creciendo muchísimo, ¿no? No solamente vacunas, sino biofármacos, como te digo, ¿no? Que pueden ser muy costosos hoy en día, pero si se producen localmente, no puede, ¿no? Así que ha sido, me gustan los desafíos, a mí me gustan los desafíos, me gusta retomar y me gusta forzar y volver a
a revisitar conceptos y demás. Así que esto para mí, como fue el Bicentenario, también fue un desafío, pero un desafío que entiendo también.